Hola hermano Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Bien, bien. ¿Y tú? Como siempre, un placer saludarte. Igualmente. Oye, fíjate que me han hecho algunas preguntas, A ver, carnal. que por qué Dios no puede arreglar muchas cosas, que si es omnipotente, que como ahí, que Si puedo hacer hasta lo imposible, ¿verdad? Me puede hacer decías. esto lo imposible, ¿cómo ¿Tú qué está crees? eso? ¿Que puede hacer lo imposible? Pues claro, pues ¿Tú sí, qué sí, crees? sí, ¿Ustedes qué creen? ¿Tu madre qué crees? ¿Que puede hacer lo imposible? sí, No, eso hay es, cosas que no puede hacer. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios puede hacer todo hasta lo Dios que nos imposible? hizo sin nosotros no nos puede salvar sin Gaby. nosotros. ¿No? Bueno. Ok, pues vamos a platicar sobre este tema que está muy interesante, ¿verdad? a ver, échale de tu ronco pecho, brother. Ok. Vamos a... Pues el tema es Dios puede hacer lo imposible de hacer. Veamos qué nos dice la Sagrada Escritura primero. Nos dice, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y también dice Jesús, así dice en la Sagrada Escritura, Jesús mirándolos dijo, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora la pregunta es si Dios omnipotente puede hacer lo imposible de hacer. Bueno, antes de comenzar este video, vamos a ver el concepto de una palabra que vamos a utilizar mucho. Esta palabra es la palabra paradoja. Paradoja. Esto quiere decir, paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Y se han hecho varias paradojas referidas al concepto de la omnipotencia, que se atribuye a Dios, al igual que a Dios se le atribuye también la omnisciencia, la omnipresencia, la omnibenevolencia. Y las formulaciones paradójicas referidas al concepto de la omnipotencia, que es lo que estamos hablando, que si Dios es omnipotente y todo lo puede, se han hecho varias paradojas referidas a este concepto que se le atribuyen a Dios, igual que todo lo demás que dije. Bueno, estas formulaciones a las que me refiero, lo que pretenden hacer es cuestionar la posibilidad de que pueda existir un Dios omnipotente, o que pueda existir un ser omnipotente, más bien. Eso es lo que hacen estas paradojas. Ahora, como sabemos nosotros que la omnipotencia es un atributo divino, si se demuestra que la omnipotencia es un concepto totalmente contradictorio o autocontradictorio, entonces el resultado sería que Dios, como ser omnipotente, no puede existir. Si se demuestra que omnipotente es contradictorio por nuestras paradojas, entonces Dios, como ser omnipotente, no podría existir. Estas paradojas han sido siempre planteadas para negar la posibilidad de la existencia de Dios, aunque sabemos que ser omnipotente y existir son conceptos distintos. ¿Sí me explico? Omnipotente es un concepto y existir es otro. Pero en el caso de Dios, en este caso exclusivamente, con negar alguno de los atributos de Él, es posible negarlo a Él, o al menos poner en duda la existencia de Dios. Existen muchas maneras de formular paradojas contra el concepto de la omnipotencia. Por ejemplo, decir, oye, ¿puede Dios crear un acertijo tan difícil que no lo pueda Él mismo responder? Es una paradoja. O hacer, por ejemplo, Dios podrá hacer un círculo cuadrado. ¿O puede hacer Dios que una persona esté parada y sentada al mismo tiempo? ¿O podrá hacer Dios que 2 y 2 sean 17? ¿Podrá hacer alguna de estas cosas? Pues al no poder hacer Dios, por eso se llaman paradojas, al no poder hacer Dios estas cosas, les da pie a algunos para decir, entonces Dios no es omnipotente. Y al negar la omnipotencia, se pueden negar las otras cualidades de Dios, como omnisciencia, omnipresencia, omnibenevolencia, incluso negar a Dios. Bueno, vamos a empezar viendo una antigua paradoja que es del siglo XVI, que tiene la intención de cuestionar la omnipotencia. Y tiene, sobre todo, quiere cuestionar que Dios pueda tener este atributo de omnipotencia, ¿verdad? Esta paradoja dice así, y es muy conocida. Es desde el siglo XVI, dice, si Dios es omnipotente, ¿puede hacer una roca tan grande y tan pesada que Él mismo no pueda cargar? Esa es la pregunta. Aquí la pregunta es paradójica precisamente porque se responda como se responda, pues la omnipotencia de Dios va a quedar comprometida. Porque si decimos, sí, Dios puede hacer una piedra así de grande, pues el resultado entonces sería que no es omnipotente porque no la va a poder cargar. Si Dios puede hacer una piedra tan grande que no la pueda cargar, no es omnipotente. Y si no puede hacerla, por no poder hacerla, no es omnipotente. O sea, a eso se refiere, por eso es contradictoria esta pregunta, ¿verdad? Ahora, estas paradojas terminan diciendo, el concepto de omnipotencia choca por sí mismo y es contradictorio, por lo cual es un atributo contradictorio que no puede existir. Y al no poder existir este atributo que es contradictorio, Dios no puede ser omnipotente. Aquí lo que pasa es que la manera adecuada de contestar o responder a estas preguntas paradójicas es decir, sí, hay muchísimas cosas que Dios no puede hacer. Él no puede crear una piedra tan pesada que no pueda cargar.
Y Dios, hay otras muchas más cosas que no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede hacer que un hombre sea un perro. Dios no puede obligar a alguien a hacer algo libremente. No puede hacer que el pasado no haya existido. Hay muchísimas cosas que Dios no puede hacer. Incluso vemos en la Sagrada Escritura muchas cosas que Dios no puede hacer. Nos dice la Sagrada Escritura que Dios no puede olvidarse de sus hijos, que Dios no puede odiar, que Dios no puede pecar, que Dios no puede equivocarse, que Dios no puede morir, que no puede dejar de existir o no puede crear otro Dios igual que Él. Pero nada de eso contradice su omnipotencia. Dios es omnipotente, pero hay muchas cosas que no puede hacer. Ah, ¿cómo? ¿Y por qué? Bueno, Dios no puede hacer lo que es imposible, o sea, lo que no puede ser, lo que no puede ser hecho, porque lo imposible de hacer es imposible que exista. Y lo que no puede ser hecho es imposible que exista porque no es nada. Lo que no puede ser hecho no es nada. Por eso estos cuestionamientos absurdos solo son un juego de palabras absurdas y contradictorias, como el decir que Dios haga un círculo, que haga un círculo cuadrado. Sabemos que un círculo cuadrado no se puede hacer. Pues un círculo cuadrado no es nada. Un círculo cuadrado no es nada, sino solo un juego de palabras sin sentido. Esta paradoja de la piedra y otras muchas más son contradictorias, pero son contradictorias al interior de la propia pregunta. O sea, la contrariedad está en la pregunta. Aquí es la pregunta la que no tiene sentido y no la omnipotencia divina. Y es que esta paradoja de la piedra no tiene sentido, pues porque Dios no puede crear algo. Dios no puede crear algo, para empezar, que niegue su propia omnipotencia. Eso no indica impotencia, sino lo contrario. Reafirma su omnipotencia. Si Él no puede crear algo que niegue su omnipotencia es porque es omnipotente. Entonces esto, en vez de negarlo, reafirma su omnipotencia. Pues no es posible hacer que exista una piedra tan grande que rebase, como Él es omnipotente en todos los sentidos, tiene una fuerza infinita. Y no puede ser una piedra tan grande que rebase su propia fuerza infinita. No puede existir algo más grande que el infinito. ¿Y esto qué hace? Afirma la propia fuerza infinita y omnipotencia de Dios. Y al estar la contradicción dentro de la misma pregunta, la respuesta es, aunque Dios tenga todo el poder, no puede hacer algunas cosas, porque van en contra de la definición de las mismas cosas. ¿Verdad, Giovanna? Esto es algo filosófico, es filosofía, es pensar, es elemental. Yo siento que sí las puede hacer más. Ok. No, vamos a continuar. ¿Qué te parece que terminando el tema? El mundo así de fácil. Sí, pero ¿qué te parece que terminando el tema? Échale. Así como el otro que terminamos, tú mismo decidiste si la inseminación artificial era buena o no, por ti mismo. Vamos terminando el tema y tú me dices. Te voy a hacer la pregunta al final. Ok, bueno. Okay. Los que dicen que la omnipotencia no puede existir, pues es contradictoria en sí misma, que no puede existir porque es contradictorio. Es que es contradictorio que alguien sea como omnipotente y no puede hacer unas cosas y puede hacer otras. Es contradictorio el mismo concepto de omnipotencia. Los que dicen esto cometen un grave error. Lo que pasa es que estas personas desconocen el real significado de omnipotencia. El real significado de omnipotencia. Omnipotente viene de dos vocablos, que es omni, que significa todo, y potente, que significa poder. Y el poder es referido a poder, o sea, a todo lo que puede ser. El poder está referido a lo que puede ser, a todo lo que puede ser posible. La omnipotencia no significa poder hacer cualquier cosa, incluyendo lo absurdo, lo contradictorio, lo ilógico, sino que significa poder hacer todo lo posible, todo lo que puede ser, todo lo que puede existir y todo lo que puede ser hecho. La oración de que, porque mucha gente dice, la oración de que Dios dice, Dios puede hacer cualquier cosa, solo puede ser o puede existir esta oración si añadimos enseguida que implique la perfección del verdadero poder, porque el poder está referido a lo que puede ser, a lo que puede ser hecho. Entonces, omni es todo lo puede en lo que puede ser hecho, en lo que puede existir. Bueno, ok. La oración de que Dios puede hacer cualquier cosa, acuérdense siempre, tiene que decir antes que implique la perfección del verdadero poder. Así lo dice Santo Tomás de Aquino. Él dice así, dice, comúnmente se confiesa que Dios es omnipotente y a pesar de ello, no parece fácil asignar la razón de omnipotencia, ya que caben dudas acerca de qué cosas sean las comprendidas en el enunciado Dios todo lo puede. Lo más exacto, dice Santo Tomás, es entender que Dios puede todo lo posible y que por eso se llama omnipotente. Y dice Santo Tomás, nada que implique una contradicción cae bajo la omnipotencia divina. Lo contradictorio no está sujeto a la omnipotencia divina y el no poder hacerlo no es por insuficiencia del poder divino, del poder de Dios, sino porque no puede tener razón de ser, ni siquiera posibilidad de ser o de existir. Y por eso lo correcto aquí es decir, esto no puede ser hecho, y no decir, Dios no puede hacerlo.
Esto no puede existir, es una ilógica, es un absurdo, es un contrario, es algo que no es nada, no puede ser hecho. No que Dios no lo pueda hacer. Ahora, aquí cabe aclarar algo muy importante. Si Dios puede hacer lo imposible para el hombre o para los ángeles, es porque esto es posible, pero no es lógico, ni absurdo, ni contradictorio, y por esto puede ser hecho. Porque ahorita vamos a hablar de la potencia humana, la potencia angelical y la potencia divina. Por ejemplo, Dios puede resucitar a un muerto y también puede ordenar la lluvia que cese, porque esto está en el ámbito de lo posible, no de lo absurdo y lógico. Como decir que un hombre esté parado y sentado al mismo tiempo, que obligues a alguien libremente a hacer algo. Es que eso no es nada. Se puede bilocar, ¿no? Perdón. Puede haber una bilocación. No, Dios no en un lugar está sentado y en otro lugar está parado. No. Dios no puede hacer que un hombre, no que un hombre en varias representaciones, que un hombre esté parado y sentado al mismo tiempo. O sea, que yo esté parado y sentado al mismo tiempo no lo puedo hacer. No puede ser que yo sea un hombre y un perro a la misma vez. ¿Me explico? O sea, son cosas que no pueden existir, que no pueden ser hechas, que van contra la lógica. Y por este tipo de preguntas y paradojas quieren decir que la omnipotencia de Dios no existe. Bueno. A esto se refiere Santo Tomás cuando dice, la potencia se refiere a lo posible. Y dice que la omnipotencia es la totalidad, toda la fuerza, toda la plenitud de la potencia del poder. Pero siempre referido a lo posible y no a lo que sea ilógico o absurdo. Ahorita vas a entender por qué. Que Dios pudiera ser lo que no puede ser hecho sería contradictorio y absurdo. Pues su omnipotencia significa poder hacer cualquier cosa, incluyendo, significaría, puede hacer cualquier cosa hasta lo ilógico y lo contradictorio. Esto está mal. Sería un atributo de Dios contradictorio e imperfecto, que iría contra su omnisciencia divina, que lo conoce todo y no puede equivocarse. Y es que es imposible que exista alguien que haga lo que no se puede hacer. No lo que no exista, porque Enrique dijo, es que no existía, pero eso era posible de hacer. Imposibles e ilógicos de hacer, no puede ser que 2 y 2 sean 7, porque jamás van a ser 7. Es un juego absurdo de palabras. Puede hacer lo que no existe, sí, mas no lo imposible de hacer, que es muy diferente, es que ahí es donde nos confundimos. ¿Por qué no puede hacer lo que no puede existir? Porque no es nada. No es nada. Es algo ilógico y contradictorio. Y él mismo, si es omnisciente, pensante, no puede hacer algo ilógico y contradictorio. A ver, por ejemplo, Giovanna, ¿Dios puede ser un kikirram? ¿Qué es eso? ¿Puede hacer un kikirram, sí o no? Pues sí. ¿Tú crees que sí? No sé qué es eso. No, claro que no. Porque un kikirram no es nada. No existe, no es posible. No existe, o sea, no es nada. Esa palabra no significa nada. Por eso no puede ser hecho. Pues es un juego de palabras sin sentido, como todo lo mismo que dijimos. Son palabras sin sentido. No puede ir en contra del mismo, de su naturaleza, de lo que no puede existir. Porque precisamente por eso es omnisciente. A ver, por ejemplo, es como que yo le diga aquí a Jamie. A ver, Jamie, hazme un favor. Sírvele, por favor, un café a la esposa de mi amigo soltero. Puede servir un café. Pero si mi amigo soltero no tiene esposa, ¿cómo le va a servir un café a la esposa? Es un juego de palabras sin sentido. ¿Me explico? Es lo mismo que están diciendo aquí. No puede ser que le sirva un café a la esposa de mi amigo soltero, que nunca se ha casado. ¿Me explico? Es jugar con las palabras. Y por medio de este juego, pues le ven la cara de tonto a la gente que no entra en la filosofía. Que no entra en la filosofía, ¿verdad? Bueno, cuando se entiende que omnipotencia es poder hacer lo absolutamente todo lo posible, solo entonces desaparece la paradoja de la omnipotencia. Dirán algunos también, Giovanna, porque así de repente dicen algunos, bueno, si la omnipotencia es poder hacer todo lo que se puede, y no lo lógico ni lo imposible, entonces también los hombres pueden ser omnipotentes, porque pueden hacer todo lo posible y lo lógico y lo... No es así, porque el hombre, aún en las cosas humanas, no tiene ni la plenitud, ni la totalidad del poder, y existen muchas cosas lógicas y posibles que un hombre no puede hacer. Este hombre sí puede hacer una piedra que no pueda cargar, sí. ¿Por qué? Porque su fuerza es finita, y no la va a poder cargar, entonces no es omnipotente, ¿me explico? Y Dios no puede hacer una piedra que rebase la fuerza infinita de Dios, porque no hay nada más grande que el infinito. Por eso vuelve una paradoja, por eso una contrariedad, es un absurdo. ¿Verdad? Bueno. Aquí es muy importante entender que existen 2 sentidos de la palabra posible e imposible. 2 sentidos. Esto es muy importante, niña, para que sepas. Existe un sentido relativo, ¿verdad? Por ejemplo, hay imposibles para el ser humano. El ser humano hay cosas que no puede hacer. ¿Por qué? Por la potencia humana. Hay cosas imposibles para los ángeles, por la potencia angelical, aunque sea ellos son preternaturales, tienen un poder arriba de nosotros somos natura, ellos preternatura, y Dios sobrenatura. Pero la potencia angelical hay cosas que no puede hacer, pero que para Dios, estas cosas que no pueden hacer los ángeles y los hombres, sí son posibles para Dios, por la potencia divina, por ser Dios omnipotente. Ya llegó de los tamales, perdón. Bueno, ok. Podrán decir algunos entonces, bueno, tiene que quedar bien claro antes que omnipotente es un ser que tiene en sí la plenitud y la totalidad del poder y que puede hacer absolutamente todo lo que en verdad puede ser
y todo lo que no puede actuar contra la lógica. Y aquí de repente, entonces Dios puede hacer todo, pero no lo que vaya contra la lógica. Ok. Entonces la lógica está por encima de Dios. La lógica condiciona a Dios. Bueno, pues no. También es un concepto erróneo. La lógica no se puede separar de Dios. La lógica no es algo externo a Dios. Dios es el ser subsistente, aquel el que tiene en sí mismo la plenitud del ser. Y la lógica corresponde directamente al ser. Y si Dios mismo es el ser supremo, la lógica está en él y no es algo externo a Dios. La lógica procede de él, es naturaleza y parte de Dios. Entonces no, la lógica está por encima de Dios. Por eso Dios no puede hacer algo en contra de la lógica, porque no puede hacer algo en contra de él. De ahí que haya quedado más o menos claro lo de la omnipotencia. Pero hay otra cosa que la gente dice, a ver, y entonces si es omnipotente Dios, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Esa me la has hecho otras veces, ¿no? Sí. ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo? Bueno, mucha gente utiliza para negar la existencia de Dios el sufrimiento. Estas son referencias al mal. Hay uno que se llamaba Epicuro, un filósofo Epicuro, que para decir que no es posible que exista un Dios omnisciente, omnipotente, omnibenevolente, hace estas preguntas que son paradójicas. Dice, si él es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz de hacerlo, entonces no es omnipotente. Es capaz de hacerlo, pero no desea hacerlo, entonces es malévolo. Es capaz de quitar el mal y desea hacerlo, entonces ¿por qué surge el mal? Es que no es capaz ni desea quitar el mal, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Y otros más dicen así, si Dios no puede crear el mal o algo mayor a él, no es omnipotente. Le emparejale poquito por la moto, amor. Sí, por favor. Bueno, y dice, y si Dios no puede controlar la maldad del hombre, ¿no es omnipotente o no es bueno? Eso es lo que dice la gente hablando del sufrimiento, de las cosas malas que pasan en el mundo. No. Hablando primeramente en el caso de las enfermedades, que mucha gente, que nace este niño enfermo, que hay desastres naturales. Algunos consideran las cosas malas o las cosas buenas no en sí mismas, sino por las consecuencias inmediatas que ven de estos resultados de un desastre natural. Y así, las que le resultan aparentemente nocivos para ellos, sin más dicen, estas cosas son malas. Dios nos mandó a hacer. No, esta cosa es mala, es que estamos hablando de las cosas en sí, por el sentido de las cosas. Un terremoto me afectó a mí, yo digo, este terremoto es malo. Y yo no debo juzgar el terremoto por las causas inmediatas que me pasaron a mí. Pero sin más ni más digo, el terremoto es malo, los terremotos son malos. Y no piensan como Santo Tomás, que dice, lo que es nocivo de alguna manera es beneficioso para unos y para otros, o también para ellos mismos en algo. Probablemente este terremoto en algo me sirvió. Y vamos a explicarlo ahorita detalladamente y fácilmente para que lo entendamos, con un cuentito. Un cuento muy padre. Existe un cuento que nos puede ayudar a entender esto y aprender de las adversidades, ¿verdad? Para saber que de repente lo que es nocivo de alguna manera para unos y para otros también es beneficioso para unos, para otros, o para esta misma persona que supuestamente esa catástrofe natural o esa enfermedad era nociva y la llamó mala, puede haber sido buena. Este cuento nos puede ayudar a entender esto y aprender de las adversidades a las que por lo general calificamos como malas, pues muchas veces la vida nos trae situaciones y experiencias desagradables que no sabemos cómo manejar. Y esto nos da rabia, nos crea impotencia, incluso nos ponemos como víctimas de la situación. Pero este cuento nos va a ayudar a entender que no se debe juzgar inmediatamente. Y el cuento dice así, érase una vez un anciano. Era un anciano labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Pero un día el caballo se le escapó. Se fue a las montañas. Y los vecinos del anciano, pues él lo ocupaba para cultivar su campo, y los vecinos del anciano labrador se acercaron a la granja para condolerse con él y lamentar su desgracia. Y le decían, híjole, mano, qué mala suerte. Tu único caballo se ha escapado. A lo que el sabio anciano le respondió, ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Unos días más tarde, el caballo volvió a las montañas trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Tantos que no cabían ya en la granja del señor. Le llenó la granja de caballos. Entonces los vecinos vinieron con él a felicitar al labrador diciéndole, ¡qué buena suerte! Tu caballo regresó y además trajo consigo un montón más de caballos. A lo que él le respondió, ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Cuando el hijo del labrador intentó domar a uno de aquellos caballos salvajes que habían llegado, este caballo lo tiró al suelo y le rompió una pierna al hijo. Y entonces todo el mundo consideró esto como una desgracia por el efecto inmediato, por lo que fueron de nuevo a decirle al anciano, ¡qué mala suerte que tu hijo se ha roto la pierna! A lo que el viejo labrador, y sabio, se limitó a decir, ¿mala suerte o buena suerte? ¿Quién sabe? Y una semana más tarde, el país entró en guerra y fueron reclutados todos los hombres jóvenes que encontraban perfectamente en buenas condiciones. Este es sano, vámonos a la guerra. Y cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, pues obviamente lo dejaron tranquilo y no se lo llevaron a la guerra.
y se libró de la guerra y de posiblemente morir. Pregunta, ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿O quién sabe? Bueno, espero que entendamos esto un poco, por eso este cuento. Si entendemos esto podemos saber, por ejemplo, que un accidente puede ser bueno o malo. Por ejemplo, si alguien va caminando por la calle y de repente lo asaltan y le quitan su cartera y en ese asalto pierde tantito tiempo, o al revés, una persona va, no sé, manejando su carro, digamos así, y antes de llegar al trabajo, unas 4 o 5 cuadras antes, se le poncha el carro, o choca, o le dan un pequeño golpe, y se baja y pierde tiempo. Resulta de que el efecto en ese momento es nocivo, es malo para él. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Pero qué tal que al llegar al trabajo lo estaba esperando una persona para asaltarlo y quitarle la vida. Entonces este accidente, que aparentemente fue nocivo, por el efecto primero lo juzgan, es malo. No, espérame, pero te evitó algo más. Y Dios es así, Dios cree más allá. Haz de cuenta, esta es una esquina, pon tu mano aquí, tu dedo aquí, el tuyo aquí. Ahí estoy parado yo, y pon el dedo acá arriba. Acá está parado Dios, y Dios ve lo que te va a pasar acá a la vuelta. ¿Sí explico? Entonces, por eso permite algunas situaciones que aparentemente, pues, mala suerte, buena suerte, solamente Dios lo sabe. Para empezar a decir, porque las cosas las consideramos como malas por el primer efecto, el efecto inmediato que viene, ¿verdad? Bueno, uno no puede ver más allá, uno no puede ver el efecto final de aquel acto. Por lo general lo cataloga como malo y dice, si Dios es bueno, ¿por qué no evitó este mal primero en mi vida? Es que no está viendo el efecto final de la situación esa, de esa enfermedad. No está viendo la conversión, no está viendo la salvación, no está viendo las otras cosas que les evitó. No podemos nosotros saber o determinar las cosas malas o buenas nada más por lo que en ese momento fueron nocivas para nosotros. Un aguacerón que de repente me hizo empaparme a mí y digo, qué mala suerte, y esto es algo malo, es una maldad de la naturaleza, porque ve, me enfermé de gripa, sí, pero este aguacerón hizo que la cosecha que no estaba dando rebrotara y a aquel campesino le sirvió. Entonces no todos los actos son malos y no los podemos juzgar por el efecto inmediato, ¿verdad? A pesar de Dios ser todopoderoso y de odiar el mal, Dios permite que sea el mal de acuerdo a sus buenos propósitos. Es que Dios tiene un propósito para todo. Él utiliza ciertos eventos malos para el desarrollo de sus propósitos, como cuando ocurrió la maldad más grande que pudo haber ocurrido en el universo. ¿Cuál es? La maldad más grande que pudo haber hecho el hombre y que pudo haber ocurrido, ¿cuál ha sido? Físicamente hablando. El matar a Jesucristo, el Hijo de Dios, colgado en una cruz, hacerlo pedazos, fue la maldad más grande. Dios la permitió, sí, porque servía para sus propósitos. Dios no lo ordenó, lo permitió. En su visión eterna, que tiene un eterno presente, él vio lo que iba a pasar cuando Jesucristo viniera al mundo, mas él no lo mandó a hacer y lo permitió porque él sacó el mayor bien, darnos la vida eterna nuevamente a todos, quitarnos la condenación eterna y regresarnos todas las gracias a ser los hijos de Dios. Entonces por eso Dios, para sus planes, para sus propósitos, permite ciertas cosas que para nosotros son malas. Por eso Dios permite el mal, porque no nos ama, no. Sabemos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo Dios la permitió por su omnibenevolencia. En este mundo no alcanzamos, yo no creo que ni Gary, ni yo, ni nadie alcancemos a ver el más allá, la vida eterna. Ninguno de nosotros alcanzamos. Y por esto no podemos valorar un acto, consecuencias aparentemente nocivas en este momento siempre como un mal. Pues nada se puede valorar hasta que termine, hasta que se dé el efecto final al que llevará ese acto. ¿Sí me explico? No puedes juzgar un libro empezando en las primeras hojas. Espérate, todavía no se acaba. A veces la gente me está yendo mal, espérate, permíteme, todavía no termina la historia. Al final vamos a juzgar el el efecto final de ese acto. Por ejemplo, la historia de Job. Ahora sí abre el amor porque ya entró calor. Job, bueno, amor, luego te voy a leer la Biblia. Va a decir, mira, el papá no le lee la Biblia a la niña. Del libro de Job. Bueno. Ya se te olvidó, amor. Bueno, ok, la historia de Job. Sus amigos juzgaron que todo lo que estaba pasando era un acto malo por las desgracias que le ocurrieron. Ellos adelantaron el efecto final juzgando como mal un bien que le estaba pasando a Job. Y así hoy también las enfermedades, las pérdidas de seres queridos, las estrecheces económicas pueden juzgarse adelantándose al efecto final como un mal. Todo puede juzgarse como mal, sin entender que pueden ser un camino para la santidad. O puede Dios limpiarnos o evitarnos un terrible purgatorio. O puede hacernos voltear nuestra mirada a Dios. O puede hacernos más humildes o practicar más virtudes. ¿Qué tal que cuando alguien sufre esto en la tierra no ve el efecto final? Y el efecto final era su condenación eterna. Y Señor, por esto me salvaste, gloria a Dios, por lo que pasó en la tierra. Yo no debí haber juzgado ese acto como que era bueno tuyo como malo. Entonces por eso, ¿por qué Dios permite cosas malas en el mundo? Bueno, porque lo juzgamos como malos porque no vemos más allá. Como dicen, bendita enfermedad. Así es. Que fue tan cruel, pero me acercó a Dios. Así es. Ahora, todo lo que pasa, madre, nos da una lección de vida muy necesaria. Pues estamos aquí en esta vida. La gente piensa que ve esta vida como el fin y esta vida es un medio para llegar a un fin. Estamos en la escuela de la vida y la graduación de esta escuela de la vida es la vida eterna, el cielo. Nadie tiene derecho al cielo, nadie. Ni tú, ni yo, ni nadie, ni Jenny, ni Giovanna, ni Gary. Nadie tenemos derecho al cielo. Es muy importante entender que nadie tiene derecho al cielo porque este es un bien infinito, inalcanzable por méritos propios.
Pero Dios, precisamente por su omnibenevolencia, por su amor, quiso darnos la oportunidad de entrar en Él y de integrarnos en su familia divina por toda la eternidad, por su omnibenevolencia. Solo nos pide una cosa. Es que es algo que no merecemos. Hay veces que hacemos, por ejemplo, yo digo a la gente, se pone a hacer ejercicio y con dolores y sufrimientos años y no toma con sus amigos y no sale y no fuma porque se quiere ver el resultado final, verse fuerte, mamado. Y acá lo que nos están ofreciendo es el cielo eterno, la gloria eterna, el disfrute. Por eso tengo un video que se llama El cielo, hay que verlo, por ahí. Y no van a Pero eso es lo que misa. no, espérame, no digo que no vayan a misa, pero no quieren pasar una pequeña prueba. No quieren la prueba que Dios les permite. Es que nadie tiene derecho al cielo. Dios nos pide nada más una prueba. Y esta prueba es la prueba de amor a Dios. Es todo lo que nos pide. Denme una prueba de su amor y los integro en mi familia. Ustedes no tienen derecho. Igual que los animales, nada. Se los brindo yo. Les brindo mi cielo. Les brindo hacerlos parte de mi propia familia, de la Santísima Trinidad. Nada más denme una prueba de amor. Es lo único que nos pide el Señor. Bueno. Ahora, ¿de qué manera se prueba nuestro amor a Dios? Cumpliendo con los mandamientos. 3 formas hay. 3 formas. Una es Con su hacer voluntad su voluntad. Segunda, amar al su Padre, voluntad. glorificar al Padre Tercera, en todo. desear su voluntad. Repito, una, hacer su voluntad. Cualquiera la puede hacer, pero sin amarla, sin desearla. La verdadera prueba del amor a Dios consiste en hacer su voluntad, amar lo que no es su voluntad, ya sean bienes o males aparentes para nosotros, y desear en nuestra vida su voluntad. Dice nuestro Señor, y no lo digo yo, ¿por qué dices eso, Vicente? Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, aquellos que dicen que me aman, hagan como yo. Yo, Cristo, que digo que amo a mi Padre y hago su voluntad. Aquellos que dicen que me aman, hagan mi voluntad. Ah, entonces es cierto, hacer la voluntad de Dios. Ok. Dice nuestro Señor esto. ¿Y por qué dice nuestro Señor que Él hizo la voluntad del Padre? Bueno, porque Él efectivamente hizo la voluntad de signo y la voluntad de beneplácito de su papá Dios. La de signo fue que cumplió los mandamientos, precisamente. La voluntad de signo del Padre es que cumpla los mandamientos. Y la de beneplácito es aceptar, amar y desear todo lo que el Padre quiere en tu vida. Y Jesucristo deseó, quiso y amó todo lo que el Padre permitió en su vida y llegó hasta el momento que no es en la Sagrada Escritura, se abrazaba de su cruz con amor. Como Hasta dice, abrazar su Padre, cruz con amor. Si no es tu voluntad, aparta de mí este cáliz. Padre, sacrificios holocaustos no quisiste aquí en el mundo, he venido para hacer tu voluntad. Bueno, muchos dicen, bien, oye, yo hago mucha oración, voy a misa diario, amo mucho a Dios, pero eso no basta solo para probar nuestro amor a Dios, pues el verdadero amor es probado solamente en el sufrimiento. Eso lo he dicho muchas veces. Amo mucho a mi esposa porque me atiende, me trata como rey, me besa. Cuando llego, me tomo unas copitas de más al día siguiente, me hace mi menudo. La amo mucho. No la amo, me amo a mí. Oye, tuve contrariedades con ella, hemos tenido pleitos y diferencias, y aún así la sigo buscando porque la amo. No me prefiero a mí, sino la prefiero y prefiero su bien de ella. Entonces, ok, bueno. Entonces, muchos dicen, ya voy a misa y todo, ya manifesté el amor a Dios. Este no es el verdadero amor. El verdadero hemos probado siempre en el sufrimiento. Muchos cristianos se sienten confundidos, dicen, Dios es amor y es todopoderoso, ¿y por qué permite que suframos? Para mí que nos abandonó, dice mucho, ya nos abandonó, ya no nos escucha. Para llevarnos al cielo. ¿O sí? No es que Dios nos haga un lado, madre, no, sino que Dios arregla estas pruebas de amor con mucho cuidado para purificarnos y salvarnos. Estas pruebas son la mayor gracia de Dios para nosotros. Dice la Sagrada Escritura, no lo digo yo. Dice así, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás al buen puerto al final de tus días. Ese buen puerto es el cielo. Dice en otra parte, acepta todo lo que te pase, todo. Sé paciente cuando te hayas tirado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Y en otra parte dice, y después que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo te perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y en el libro de Job, que Giovanna lo va a leer próximamente, dice, probado en el crisol, saldré como oro puro. Bueno, ok, yo te lo leo. Podemos ver en la palabra de Dios que su propósito es purificarnos y salvarnos, por lo que las pruebas son entonces una gracia de Dios para nosotros. Porque por lo general, antes de que vengan las pruebas y los sufrimientos, todos pensamos que somos personas. Yo defiendo el reino de Dios. Incluso yo trabajo para Dios, hago obras para Dios. Vivo de acuerdo con su voluntad. Otras personas a lo mejor le van a dar la espalda a Dios, pero yo jamás. Yo jamás le daré la espalda. Cuando vives bien, cuando estás bien, sí, como Pedro. Y como nosotros lo hemos hecho muchas veces, yo también, y tú también, y creo que todos. Pero cuando nos está yendo bien, gloria a Dios, aleluya, bailes y la no. Pero cuando viene la prueba, cuando viene lo malo, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los sufrimientos, como perder un trabajo, como tener una dificultad financiera, un familiar muerto, un enfermo de salud, yo estoy grave, entonces te quejas contra Dios y pierdes la felicidad y pierdes la fe, incluso ya no me voy a dedicar a Dios, le das la espalda. ¿Dónde está la manifestación del amor? Cuando la desgracia golpea a estas personas, se quejan de Dios porque afecta a sus intereses personales. ¿Dónde está el amor a Dios? Es bonito, es padre amar cuando todo te está yendo bien. Yo puedo amar a mi esposa cuando me está tratando melosamente.
Pero cuando tiene algún problema de nervios y anda mal, ya no la voy a amar. No, entonces no la estoy amando, me amo a mí. Cuando Dios actúa de acuerdo con su visión de cómo deben de ser las cosas, la gente le da gracias o la alaban. Alabaré, alabaré. Pero cuando Dios no hace lo que ellos quieren, se quejan, incluso traicionan al propio Dios. Y es que todas las gentes vivimos, Gary, por lo general siempre buscando bendición en la fe. Tratamos de hacer transacciones con Dios. Te doy esto y tú me voy a misa y me ayudas. Y hago esto y te rezo el rosario y que me vaya bien en mi trabajo. Y esto, o sea, estamos haciendo transacciones con el amor de Dios, con esta única prueba para llegar al cielo. ¿Verdad? Pero precisamente para eso es la prueba, para que veamos cada uno que estamos viviendo muy lejos de lo que Dios quiere, muy lejos. Que somos indignos de recibir su bendición y aprobación. ¿Cómo te das cuenta si pasaste una materia de matemáticas? Ya la pasé porque sé todo y te hacen el examen y repruebas. Es para que te des cuenta que estás mal, que estás reprobado en la vida eterna. Por eso son las pruebas. Es por eso que las pruebas son una gracia. Porque solo por medio de las pruebas podemos comprender las adulteraciones que hay en nuestra fe. Vivimos una fe adulterada, una fe hipócrita, una fe cerrada, una fe ciega a nuestro amor propio nada más. Estando en las pruebas podemos ver que nuestra corrupción es demasiado grande, que nuestras deficiencias son demasiadas cuando estamos en el sufrimiento. Por eso Dios nos permite la prueba. Es como un examen para ver cómo andamos y optemos por cambiar. Y cuando nos abandonamos a Dios en la prueba y con su ayuda lo superamos, es que lo que pasa aquí el resultado es, además de obtener conocimiento, comprensión de cómo somos. Ahora sí sé, Señor, cómo soy de traicionero y de egoísta. Ahora sí ya me conocí, Señor. Pero también las pruebas te hacen que te vuelvas más estable y más maduro en tu amor y más maduro en tu fe. Nuestros caracteres arrogantes, egoístas, porque somos egoístas de nacimiento, cambian hasta cierto punto y solo entonces podemos entender que mientras que las pruebas nos causen un sufrimiento temporal y un sufrimiento carnal, el fruto que dan estas pruebas en nosotros es espiritual y eterno. Dice la Escritura. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Pásale. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Fíjate, todo ocurre para el bien de los que ama a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. Bueno, ¿y cuál es el propósito de Dios? Pues que alcancemos cada uno el más alto grado de gloria eterna, que cada uno pueda alcanzar la vida eterna, pueda evitar la condenación de cada uno de nosotros, del mayor número de almas, que por mucha gente con nuestro libre albedrío nos podemos condenar. El propósito de Dios es que nadie se pierda, y aparte de que te sales que agarres un alto grado de gloria eterna. Y todo esto es gracias a la omnibenevolencia divina y no porque sea insuficientemente benevolente. Dios no es bueno, es que depende cómo lo mires. Claro que por la omnibenevolencia de Dios sufrimos estas pruebas. Aquí hay algo muy importante que debo decir, que me pasó, y fue hace 2-3 días. Mientras estaba preparando este video, mientras estaba preparando este video, puse YouTube y me salió un video que me interesó mucho. Y me pareció totalmente cierto lo que vi. Este video habla de algunos espíritus malignos, o sea, de demonios, que están atacando actualmente a la civilización cristiana. Son 4 demonios no muy conocidos. Y 3 tienen que ver directamente con este tema que estamos viendo ahorita. El primero de estos demonios sutilmente hace que la gente deteste la vida sencilla. Una vida de trabajo arduo, con reveses de repente, con triunfos, pero reveses también. Hace el demonio que pensemos que la vida tiene que ser color de rosa. Dios está obligado a tener una vida de color rosa, o es malo. ¿Quién le da algo malo a los hijos? Le pide un pan y le da una piedra, él tiene que tenernos en una vida color de rosa. Y cuando no es así, la gente se resiente, se llena de desesperación, hasta se enferma. Y es lo que hace pensar este demonio a todos, que solo por existir tenemos derecho a eso, que Dios nos tiene que conceder todo lo que queramos. Si no, Dios está fallando. Es lo que le decía yo a Gary. Nosotros tenemos la obligación de concederle a nuestros hijos todo lo que quieran. No. ¿Tienen el derecho ellos de pedirnos por haber nacido nosotros todo lo que quieran y se les pegue su gana y sale la vida color rosa? Claro que no. Si no es con nuestros padres, menos con Dios. Nada. Tenemos que enseñarlos y educarlos para que sepan. Y es lo mismo que Dios hace con sus hijos. Nomás que Dios lo ve diferente. Él es que es omnivolente, omnibenevolente y tiene que darme todo. No es cierto. Esto nos hace pensar este demonio. Estas personas, el demonio les hace creer que aquí puede ser también el paraíso. Aquí la tierra debe ser el paraíso. ¿Por qué nos la pasamos aquí a toda madre el paraíso? Disfrutamos y de parte después nos vamos al paraíso. Oye, ¿la prueba? O sea, tú tenías derecho no, te están invitando y te están pidiendo nada más una prueba. Para tener una carrera, ¿cuántos años de escuela? Y no te quejas. Pero aquí te pide una pequeña prueba del Señor para gozar de la eternidad por Él, vivir en Él, amarlo eternamente y que te dé los gozos más grandes que existen por toda la eternidad. Y te pide una pequeña prueba y se te hace mucho y dices, no, me tiene que dar el paraíso aquí y allá. Eso no es cierto, es una mentira. Eso nos lo mete el demonio en la cabeza. Dios quiere que vivamos sencillamente. Porque ya ves todos los letreros en la calle, ¿no? Vive en el cielo, el paraíso, tú lo mereces. Soy totalmente, digo, para no meter marcas. Y mereces, y esta cacho tu perfume. Soy lo que valgo, soy lo que quiero, y todo te merece. O sea,
te meten tanta información de que todo lo debemos de poseer, todo lo debemos tener, en vez de una vida sencilla, de trabajo, una vida amando a Dios. No está mal aspirar a cosas buenas y no está mal aspirar a la alegría. Dios te las quiere dar, pero Dios no quiere que veas este mundo como el paraíso y que te quedes en el camino pensando, aquí ya llegué. Vas a México y de repente se la halla y dices, uy, aquí me quedo. No, ese no era tu destino, mijo. Tu destino era México. Pero estaba bonita la carretera que me quedé, entonces Dios no quiere que nos quedemos aquí como si fuera el paraíso. Eso no lo hace, nos lo mete el demonio en la cabeza. Bueno, el segundo demonio nos ataca sutilmente, sin que nos demos cuenta, haciéndonos tener repugnancia a cualquier tipo de sufrimiento. No, yo no quiero el sufrimiento. El sufrimiento no puede ser para mí. Dios no me quiere, ve cómo sufro. Es la verdad. Ya sea sufrimiento físico, moral, social o económico. El demonio nos hace creer que Dios está obligado a solucionarnos todas las broncas, todos los problemas, todo lo que nos pase. Hasta nosotros nos equivocamos, nos regamos y perdí un negocio, que me lo reponga el Señor. Me dejó la mujer porque yo fui malo, pues que me la vuelva a traer. O sea, queremos que Dios nos solucione todo. ¿Sí me explico? Bueno, y nos dice el demonio, si no pasa esto en tu vida, Dios está fallando, no existe. Por ese horror al sufrimiento, precisamente es por lo que están para no decir nombres malos, que no nos quedó en el video, por lo que se elimina personas enfermas. Ponle una inyección para que no sufra. Ya está viejito, ponle una inyección. Igual, interrumpen a los que van a nacer el embarazo, para que el niño, oye, no viene bien, viene con un problema, pues elimínalo. Ahora, ¿sabes qué? Pues la mamá está trabajando y pues lleva una bonita vida, para que ella no sufra, elimina al bebé. De ahí viene todo el asesinato, todo lo que está pasando en el mundo, por el horror al sufrimiento. Y el tercer demonio sutilmente quiere hacer que no pensemos en la vida eterna. Ya nadie platica de la vida eterna, ya nadie habla de la vida eterna, ya nadie habla del cielo, ya nadie habla del infierno, ya nadie habla del purgatorio. Todo es terreno, todo es aquí. Incluso los más acercados a Dios, incluso los sacerdotes, poco predican de las postrimerías del hombre. Muerte, juicio, infierno, gloria, eterno, cristiano, siempre en tu memoria. Ya no se oye hablar de eso. Y este demonio está haciendo que ya no se hable de la vida eterna. Incluso esto se ve en las oraciones de la gente. La gente lo ves pidiendo, Señor, danos dinero, Señor, danos un buen trabajo, Señor, dame que mis hijos tengan salud, Señor. No está mal pedir estas cosas, pero se olvidan de decir, ¿verdad? Señor, antes de mi casa, antes de nada, Señor, mi santificación. Señor, la santificación de todo, Señor, por favor, que no te ofenda nadie, Señor, ayúdame a perdonar. Señor, perdón por lastimar a las personas. Señor, que mis hijos se conviertan. Señor, que mi madre se acerque a ti. Señor, que crezca. Aumenta en mí la fe, la esperanza, la caridad, Dios mío. Eso no lo pedimos. Pedimos las cosas buenas porque este demonio nos ha hecho olvidarnos de la vida eterna. Señor, dame lo necesario para salvarme. Yo en una de las oraciones que tenemos ahorita que termino, Señor, dame todo lo necesario para la vida eterna y lo necesario para esta vida terrena. Pero más así, lo necesario para la vida eterna. Lo necesitamos y lo requerimos. Pero el demonio quiere que demos más atención a lo temporal y veamos que en esta vida como nuestro fin y no como un medio para llegar al cielo. Bueno, ahora veamos otra forma. Esto fue un paréntesis de un video que escuché y que se me hizo muy interesante y que va de acuerdo con este tema. Veamos otra forma de algunos de tratar de negar la omnipotencia y la benevolencia divina de Dios. Dicen, si hay hombres que hacen el mal, existen hombres que hacen el mal, es porque Dios los creó malos. Dios los hizo malos. O porque no es omnipotente. Si las criaturas son contingentes e imperfectas, entonces, como son copia de Dios, también Dios es contingente e imperfecto. Bueno. Que algunos hombres sean malos, o mejor dicho, no que sean malos porque no hay hombres malos, sino que hay hombres que hacen el mal, o que hagan el mal, no indica que Dios sea malo o impotente, pues el mal no es una cualidad natural de los hombres, pues el hombre por naturaleza es bueno, sino que el mal es el alejamiento de la esencia de Dios, que es el bien. El mal es preferir los bienes contingentes e imperfectos por encima del bien supremo, incluyendo a las criaturas, aunque en sí mismos sean buenas. Porque van a decir muchos, oye, ¿y por qué dices que las criaturas te pueden alejar de Dios y las criaturas no son malas? Bueno, ¿por qué nos alejan de Dios las personas, los seres humanos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos? ¿Por qué nos pueden alejar de Dios si son malos? Porque amamos a estas personas fuera de Dios. Hacemos mal uso de estas personas. Las amamos por fuera de Dios, las hacemos casi nuestros dioses. Y llegamos a preferir estar bien con estas personas y a veces no ofenderlas o no decirles su pecado, para que ellos estén contentos. Y no le hace que Dios sea el que salga perjudicado. Deseamos más el bien de las personas que el propio bien de nosotros y nuestra relación con Dios. Por eso. Dios no hizo ninguna criatura mala, sino que el mal consiste en hacer el mal, despreciar y apartarse del Creador, no hacer por Dios lo que debemos de hacer. Otra cosa muy importante, madre, se dice que la creación no era necesaria. ¿Tú sabes que la creación de este mundo era necesario? ¿Que Dios lo hiciera para que fuera Dios? ¿Quién dice que era necesario? No era necesario. ¿Tú crees que este mundo era necesario para que Dios fuera Dios? ¿Tú crees que este mundo era necesario? Sí, pues es que nos puso para... No, pero ¿tú crees que para que Él fuera Dios y siguiera siendo Dios era necesario que nos creara o que creara este mundo? No, a Dios no le era necesario crear el mundo para ser Dios. Dios podía no haber creado el mundo y seguir existiendo. Claro, como un Dios, no como un ser creador, pero como Dios. Para Él no era necesario. Por eso al preguntar si las criaturas son contingentes e imperfectas, entonces también Dios les pregunta, aquí el error está en confundir que el acto creador de Dios
como si fuera una extensión de Dios, como si saliera de adentro de él, como si fuera una participación de Dios. El acto creador de Dios es comunicativo, no participativo, que es muy diferente. Es decir, el acto mediante el cual, de manera libre, Dios quiere comunicarnos su alegría, su voluntad, sus bienes, comunicarnos. Porque para Dios la relación con la criatura no es interna, sino es externa. Por eso no es posible que la creación se dé como participación de Dios. ¿Sí me explico? La participación de Dios se nos da, madre, tú lo sabes muy bien, cuando se nos bautiza, cuando se nos da la gracia. Cuando se nos da la gracia santificante, entonces Dios nos participa a su naturaleza. De ahí más, antes de esa participación, es comunicación lo que nos da Dios, de sus beneficios, sus ventajas, sus bondades, ¿verdad? Incluso igualmente, en cuanto pecamos, como Dios no puede participar, no es malo, y su propia naturaleza no participa del pecado, esa gracia santificante desaparece en nosotros inmediatamente cuando pecamos, porque no tiene compatibilidad con Dios, ¿verdad? Mucha gente dice, es que la creación exige un modelo. Bueno, el modelo proviene de Dios, y por eso dice que las criaturas fueron hechas por Dios a su imagen y semejanza. Pero fueron hechas a imagen y semejanza de Dios en cuanto a que somos criaturas dotadas de inteligencia y voluntad. No porque hayamos salido dentro de Dios, dentro, y nos haya participado de su propia naturaleza. No, eso no es así. Las criaturas no se asemejan a Dios por su naturaleza, como se asemeja, como especie, pues. La criatura no se asemeja a Dios como especie, por su naturaleza, no. Como el hombre se asemeja al otro hombre que le engendra, así no se asemeja. Lo cual justifica el grado de imperfección en las criaturas. Dios quiso comunicar su perfección, no nos participó de él, o sea, no somos de la naturaleza de él para ser buenos. Entonces se confunden en eso. Si el hombre es malo es porque es de la misma naturaleza que Dios, entonces Dios es malo. No, es que ahí está el error. Dios nos comunica, mas no nos participa. La participación que nos da en su naturaleza es solamente con la gracia santificante, para hacernos miembros de su familia. El famoso libre albedrío. Bueno. Así yo lo tomo. Dios quiso comunicar su perfección y bondad, y dado que Dios solo puede hacer el bien, entonces el acto de creación es perfecto. O sea, Dios hace todo de la manera más deseable. ¿Tú crees que este mundo, Johanna, en el que vivimos, es el mundo más perfecto que pudo haber creado Dios? ¿O pudo haber creado un mundo más perfecto? Pues sí. ¿Sí? Bueno, no, yo siento que el mundo es perfecto, pero nosotros... Bueno, no perfecto, pero... No, la pregunta es, ¿pudo haber creado Dios Dios un mundo más perfecto? Porque eso es lo que dice la gente. ¿Qué ¿El mundo? Un mundo. Contándonos... Sí, no, pues es que si nosotros, pues ¿cuál era la idea? Con todos nosotros. ¿Pudo haber creado un mundo más perfecto? Sí. No. ¿No? Te voy a decir por qué no. Porque la gente piensa que sí. Bueno, si lo ves el mundo desde la perspectiva de que Dios lo ve para lo que fue creado, si lo ves como Dios lo ve, un mundo donde el hombre libremente pueda elegir su destino eterno haciendo el bien, no puede existir un mundo mejor. Porque un mundo mejor sería, para mucha gente donde el hombre no peca, un hombre sin libertad. Pero para el plan de Dios, para el propósito de Dios, para la perspectiva de Dios, para lo que fue creado el mundo, un mundo donde el hombre puede elegir su destino eterno, es el mejor mundo, es el mejor que Dios pudo haber creado. Con todas sus consecuencias. La creación de Dios implica que los hombres puedan escoger libremente entre el bien particular y el bien de Dios, no el mal. O sea, Dios nos creó para que escogiéramos el mal, es un alejamiento de Dios, pero sí sabía que podía pasar. Entonces la libertad que Dios nos da es la mejor condición posible para poder alcanzar la vida eterna. Por ejemplo, un mundo, ¿te parece un mundo determinista, tu niña? Absolutista, donde Dios coartara nuestra acción humana. ¿Te parecería mejor ese mundo? O un mundo donde los hombres somos libres. No, pues sí. Somos libres para nosotros decidir por Dios. Entonces es el mejor mundo creado posiblemente por Dios, o el mejor mundo posible que fue creado por Dios, para que el hombre pueda alcanzar a Dios mismo, que es la propia bondad. Dios es omnipotente y bueno, y el acto mismo de la creación es perfecto, pero lo que tenemos que entender es que no, la criatura no es perfecta, y menos con la libertad. Si la creación no le era necesaria esencialmente a Dios, la relación de Dios con las criaturas, entonces quedemos que es de comunicación y no de participación, no de naturaleza divina, ¿verdad? Ahora, si la libertad es el producto de la creación, entonces la libertad que tenemos es el producto de la creación del mundo que quiso crear Dios. Entonces la mejor de las situaciones posibles, dar la oportunidad al hombre de actuar bien por su propia voluntad, de amar bien libremente por su propia voluntad para alcanzar a Dios y al cielo. Porque desde el momento en que existe un hombre libre, una de las cosas que no puede hacer Dios, ¿qué crees que es? Quitarle la libertad. Forzar la libertad. Si eres libre, ¿cómo te va a forzar la libertad? Mientras el hombre sea libre no puede quitar la libertad, pues entonces ya no sería libre. ¿Me explico? Dios no puede obligar a nadie, no puede obligar libremente a un hombre a que no peque, no puede obligarlo libremente. Porque si lo obliga, ya no sería libremente. Este juego de palabras contradictorias es un sinsentido y es absurdo decir que si Dios es malo, que porque no creó el mal, porque permitió que el hombre es un absurdo. Por eso, porque Dios no puede obligar a un hombre a que no peque, y no por falta de poder, no por falta de bondad,
sino porque obligar a alguien libremente a no pecar es totalmente contradictorio, no existe. El Es lo hombre que- libremente es le una puede nada, es un entregar insinecho, su voluntad sí. a Dios. Pero es que Pero Dios no el se sinsentido, la el puede sinsentido de la quitar. frase, madre, tú que estudiaste filosofía, el sinsentido de la frase es, te voy a obligar libremente. Eso no existe. Obligar libremente no existe, es un juego de palabras sin sentido, ¿me explico? Entonces ahí está mal la pregunta de la gente. Dios no puede no puede obligar a nadie tampoco a amarlo libremente, pues al obligarlo ya no será libre. Es un contrasentido que no puede ser hecho, y al estar fuera de lo posible no recae sobre la omnipotencia divina, ni sobre la omnibenevolencia divina, como dice Santo Tomás. Y es que es imposible que exista un ser libre y no libre al mismo tiempo. Es lo que te digo, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede ser, eres libre y no libre, eres libre y no libre. O sea, porque en el que dice ahorita libre y el rato no libre, tengamos en ese momento que ya no es libre, ya no puede ser libre y no libre al mismo tiempo. Tendría que pasar de un acto a otro, ¿me explico? En el mismo acto no puede ser libre y no libre. Tú estudias de filosofía, no se puede. Sí, el hombre le puede entregar su vida. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que Pero Dios no... Dios no se la puede quitar. No, pero ya estás en otro rollo. Dios puede ser un hombre que en ese momento, en el mismo momento instante, ese hombre sea libre y no libre. No. Puede ser que no sea libre y al minuto que sea libre y al otro que no sea libre, sí. Pero un hombre en ese momento, en ese mismo acto presente, que sea libre y no sea libre al mismo tiempo, es imposible hacer. Por eso, y como Dios no puede violentar esa libertad y no puede obligarlo, ¿ya me entiendes? Sí, es lo mismo así como hacer un círculo cuadrado, si entendiste, ¿verdad? Bueno. Es como te dije, que un hombre puede estar parado hincado al mismo tiempo. No se puede, es una contradicción, no significa nada, por lo cual no puede ser hecho. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dios no gobierna el mundo? Lo ha hecho y lo ha dejado solo, dejó a las criaturas, el mundo solo, se olvidó de nosotros. Ya has oído a la gente decir eso. Como que la gente se lo dice. Entonces, ¿cómo interviene Dios en el mundo y en las acciones humanas? ¿Cómo interviene? Entonces, ¿cómo interviene? Entonces, ¿cómo interviene Dios en los hombres y en las acciones humanas si no nos ha dejado solos? ¿Cómo interviene? Él sabe cómo interviene. No, ¿cómo? Te pregunto. Bueno, sigue gobernando el mundo por la enseñanza que nos dio, por su palabra, por Sagrada Escritura, por medio de gracias actuales que nos manda iluminando conciencias cuando andas en la noche oscuridad. Ay, Dios mío, ve lo que estoy haciendo, ve dónde ando. Sigue gobernando, pero libremente, mandándote iluminaciones de conciencia. Tiene poder ilimitado sobre la naturaleza, sobre los terremotos, sobre todo. Tiene poder sobre el demonio. Sigue gobernando el mundo, no lo ha dejado solo. Y muchas veces, ándale, y déjate las gracias, y muchas veces, aunque se le va a hacer feo, castigando, corrigiendo. Dios castiga, sí. Ay, es malo. No, no es malo, mijo. Malo es el papá aquel, que por quedar bien con el hijo, para que el hijo supuestamente ame al padre, no lo castigue, no lo corrige y permite que vaya a dar una penal, o permite que se condene, no le haces, mijo, pobrecito. Entonces es un amor, es una misericordia falsa. ¿Te amo? No, me estoy amando a mí, para que no te enojes conmigo y sigas estando a toda madre conmigo, muy bien. Entonces no me voy a fijar en tu pecado. Aquel que cierra los ojos al pecado del hermano, porque supuestamente lo ama para que él no sienta mal, es falso amor y falsa misericordia. Dios corrige y Dios castiga porque es un padre bueno que ama. Y sigo dando la corrección y el castigo. Dios interviene en el mundo a partir, de la enseñanza, como un maestro guía a las criaturas para que acerquen a él, pero otra vez llamándole la atención al hombre con duras correcciones. Digo correcciones para que entendamos, porque a veces es que cuando dices Dios castiga, como que pensamos en el hombre. Los hombres, ¿por qué castigamos a veces a nuestros hijos o a otro ser? Porque se mejoren. No todos. La mayoría. ¿Te duele mucho? Oh, no, pero la mayoría por venganza. A mí, a tu padre, para que vea quién soy yo. Espérame, ¿sí me explico? Por venganza, por muchas situaciones, para que vean quién tiene el poder. Dios no castiga así. Por eso digo corrección, porque Dios, lo que hace Dios es, cuando te manda un castigo, es para que corregirte y llevarte conviertas, para tu conversión, para un bien. Nunca por venganza, nunca por rencor, nunca por enojo, ni para que veas quién soy yo. Entonces, por eso es. Cuando hablamos de castigo, Dios puede castigar, entonces es malo como los hombres. No, los hombres muchas veces somos malos porque castigamos por nuestro ego, por nuestra soberbia. A mí no. Imagínate lo que dijo, me las va a pagar. Oye, ¿y eso va a cambiar, va a corregir? No, pero me las va a pagar. Dios no es así. Entonces por eso lo pongo como corrección. ¿Ah? El castigo que inflige a los hombres a otros muchas veces no es para corrección, sino para venganza. No es para obtener conversión, sino solo para satisfacer su propio ego. Algo muy diferente. A Dios, Él solo castiga con el propósito de corrección, que enderece el camino. Hoy mucha gente no cree que Dios castigue. ¿Sabes por qué, madre? Porque lamentablemente nos han vendido una falsa idea de un Dios tan bueno, que no castiga, que no corrige a nadie. Él ama tanto al hombre que no le importa si vive en pecado o no. Es buenísimo, papá. A Él le da igual, no castiga. Eso nos han vendido esa idea. No. Incluso sacerdotes, no, sí nos han vendido. Sí, pero no es cierto. Bueno, no es así, por eso la gente piensa. Él corrige. Ese no puede ser Dios porque Él es infinitamente misericordia, y una misericordia sin justicia no es verdadera misericordia. Él solamente quiere Claro. almas. Una misericordia sin justicia, que nos quede bien claro, no es verdaderamente misericordia. La misericordia busca el bien verdadero y trascendente del objeto de su misericordia. Y si no corrige para que éste obtenga ese bien, solo es falsa misericordia.
Como te decía, cerrar los ojos al pecado del otro porque supuestamente lo amamos o somos misericordiosos es falso amor y falsa misericordia. Es solo una trampa sentimental, pues lo que se busca aquí es el bien propio y no el del otro. Que no me deje de querer, aunque se pierda. Por esto, Dios sigue gobernando el mundo, sin intervenir directamente en la libertad ni el libre albedrío de los hombres de nadie. Y es totalmente falso que Dios no quiera erradicar el mal en el mundo. Como dicen, Dios tiene mano izquierda. Es otra respuesta a una de las preguntas. La derecha te acerca, te enseña, te ama, y si no te corrige. apapacha, Y si no te corrige. Y si no te portas bien, y si te vas a ir al infierno, si te va a perder tu alma, te corrige. Entonces te corrige. Bueno, ya habíamos visto que la omnipotencia es lo que... bueno, es que hay otros que dicen, espérame, otra cosa. Hacer el mal es posible, pero si Dios no puede hacerlo, pues no es omnipotente. Dios no puede hacer el mal, no, pues no es omnipotente. Ya habíamos visto que la omnipotencia es lo que implique manifestación de poder y el contrario, cualquier falla moral. Dios es amor. Sí, cualquier falla moral, como mentir, no es manifestación de poder. Es que están las palabras. Yo me acuerdo que tú estudias filosofía y es donde tienes que ver la terminología de las cosas. Dios no puede mentir porque es impotente. No, porque Dios tiene el verdadero poder hacia el bien. Dios es la omnipotencia, es la manifestación del poder. Y la mentira es una falla moral. No es algo potente, no es una manifestación de poder, es una falta de no poder. Pues si la mentira te domina, ¿eres el poderoso tú? No, si la mentira te domina, no eres el ser el que domina. Entonces la mentira es la omnipotente para ti y no tú el omnipotente. ¿Me explico? Porque es una insuficiencia. Santo Tomás nos habla de la simplicidad divina en Dios. Él dice, en Dios, ser, poder, bondad y bien son lo mismo. Son una sola cosa. Se llama simplicidad divina. Porque Dios es un espíritu infinitamente perfecto. Su ser, su poder, su bondad, su bien, es el mismo. Es una sola cosa en él. Por lo que si en Dios hubiera deficiencia en el puro bien, en uno, significa que todo estaría desequilibrado. Habría deficiencia en el ser, en la bondad. Y esto es algo imposible para Dios, que es un espíritu infinitamente perfecto. Por eso mentir o robar son lógicamente imposibles en Dios, porque no son manifestaciones de poder, sino de insuficiencia moral. Esto es el igual en Dios, que es omnisciente. Él no puede equivocarse, pues el equivocarse no es muerta, no puede equivocarse porque no es omnipotente. No puede equivocarse porque no es muestra de capacidad o poder, sino que es muestra de falta de capacidad o falta de poder. Dios no puede hacer algo contrario a su esencia, a su naturaleza, pues sería insuficiencia y falta de poder. Tenemos que entender que la esencia de Dios es su bondad y que la maldad no le pertenece a Dios, sino que es ajena de él. Y que hacer el mal no es un poder. Hacer el mal es una debilidad. Mientras más un hombre haga más maldad, tanto más poder tiene la maldad sobre este hombre. Y él menos tiene poder sobre la maldad. ¿Me explico? Así pues, quien tiene el supuesto poder de hacer lo malo, no lo tiene por su potencia, que es Dios. Al que tiene el supuesto poder de hacer lo malo, ese hombre tiene poder de hacer lo malo. Él sí tiene poder de hacer lo malo. Esto no indica que sea omnipotente, no indica más bien impotencia. Reafirma, no tiene potencia, tiene impotencia, ya que el mal es una degradación. El mal es una degradación del bien. Por lo tanto, el mal es imperfección. Si el mal es una degradación del bien, el mal es imperfección. Entonces no soy potente por poder hacer una imperfección, soy impotente, soy imperfecto. No soy perfecto ni potente, ¿me explico? Cuando Dios no puede hacer el mal, esto no es algo que niegue su omnipotencia, no indica impotencia, sino lo contrario, reafirma su omnipotencia. Por eso, si la imposibilidad de mal en Dios no niega la omnipotencia divina, sino que reafirma la omnipotencia divina. Por eso la paradoja de la imposibilidad de Dios de hacer el mal o crear algo más perfecto, él no tiene sentido, pues lo que exige es que se haga lo imposible, lo ilógico, ¿verdad? Para reafirmar algo. Algo totalmente absurdo, porque algo es posible e imposible, pero no puede ser posible e imposible a la vez. Nada puede ser posible e imposible a la vez. Esta paradoja, ya vamos a terminar, para que sigan ahorita con el video que vamos a grabar aquí con Jamie, que estén atentos, y Giovanna González de ¿cómo? Bueno, ahorita van a grabar de un grupo musical, mi padre, ahorita siguen con ellos. Sí, eres el fan número uno. Bueno, ok. Ahora, Dios, la última, ¿por qué Dios no puede hacer el mal? El mal es apartarse de la bondad, que es Dios. Porque Dios no se puede apartar de Dios. Porque Dios es amor. No, pero escúchala en filosofía, mamá. Es que yo sé que tú amas a Dios, que es amor, pero escucha esto filosóficamente hablando. El mal es apartarse de Dios. ¿Por qué Dios no puede hacer el mal? Porque se apartaría de mí. Pues no se puede, es imposible. El ser no se puede. Yo no me puedo apartar de mí. Dios no se puede apartar de Dios. ¿Me explico? O sea, si Él es que no es, Dios no. La gente dice, Dios es bueno. No, Dios no es bueno. Dios es la bondad. Dios es misericordioso. Dios es la misericordia. Dios es justo. Dios es la justicia. Dios es el bien. Entonces Él no puede apartarse de Él. Él mismo es el bien. El bien que genera el mundo, el bien que está en el mundo, es por comunicación divina hacia todos nosotros, de Dios. Bueno, ahora hay una cosa, dice mucha gente, bueno, Enrique me lo hace hace rato, pero si hace milagros, si hace esto, ¿por qué? Si decimos que Dios no puede hacer las cosas ilógicas, absurdas o contradictorias, ¿por qué entonces hace milagros?
Porque rompe las reglas de la naturaleza, ¿no? Como yo lo conozco como Enrique me dijo, ya para terminar, ¿por qué rompe las reglas de la naturaleza? El ser humano le pide. ¿Por qué hace que no, pero es que él no puede hacer, es que sí dice la gente, o sea, yo no digo que tú le digas, la gente dice, entonces es que el milagro no es imposible. El milagro es posible, como tú dijiste, ahorita te voy a explicar por qué, bueno, es la última pregunta. ¿Por qué Dios hace milagro rompiendo sus propias reglas de la naturaleza? Aquí Santo Tomás habla del milagro como un romper de las leyes de la naturaleza, pero San Agustín lo explica más fácilmente. Dios no rompe las leyes de la naturaleza, dice San Agustín. Lo que Dios rompe solo es las expectativas o el conocimiento que tenemos nosotros sobre la naturaleza. Nosotros no sabemos qué tanto se puede hacer con el viento, al aire, la naturaleza, pero Dios lo sabe todo. No está rompiendo las leyes, está rompiendo las expectativas. Para mí hasta aquí voy a llegar. Mis expectativas de mis ojos tapados, mi mente finita, no entiende qué más cosas puede hacer Dios con la naturaleza. Entonces Dios no está rompiendo, ¿cómo se llama? Las leyes de la naturaleza, dice San Agustín. Está rompiendo las expectativas o conocimientos que tenemos nosotros sobre la naturaleza. Lo que nosotros conocemos de la naturaleza es lo que está rompiendo nuestra mente. Más que romper la naturaleza, rompe nuestros esquemas. El milagro no es una excepción a la ley natural, sino es una excepción a lo que nosotros conocemos o creemos del comportamiento regular de la naturaleza. Hasta nosotros alcanzamos a comprender la naturaleza. Pero pues la misma naturaleza es creación de Dios y Él sabe todo lo que se puede hacer con ella. Entonces no está rompiendo la naturaleza, está rompiendo nuestros esquemas y lo que pensamos de ella. Y además no es lo mismo decir, esto es imposible porque la naturaleza no puede producirlo por sí sola. Es que eso es imposible porque la naturaleza no puede hacer, no, la naturaleza no. Pero A decir, sí. esto es imposible porque es una... Pues, es que ahí te va. No podemos decir, es imposible porque la naturaleza no lo puede producir. Sino que debemos decir, esto es imposible porque es una... No podemos decir, es porque es una contradicción ilógica, absurda. No. Resucitar a un muerto no es una contradicción ilógica, absurda, algo que no puede hacer. Algo que no puede ser es un círculo cuadrado, un hombre parado y sentado al mismo tiempo, un hombre que sea perro, obligar a alguien libremente, hacer algo más grande que el infinito. Todo eso no puede ser, no es posible, pero resucitar a un muerto sí entra dentro de las posibilidades. ¿Para quién? Para la potencia divina, no para la potencia angélica ni para la potencia humana. Por eso, si en un milagro no es lógicamente contradictorio, no es lógicamente absurdo, puede ser posible para un ser omnipotente hacerlo. Y por eso es posible hacerlo para Dios. Dios solo puede hacer todo lo que se puede hacer. Por eso, si algo es posible para Dios, entonces debe de ser posible de ser y de existir. Está muy filosófico el tema. Traté de ponerlo lo más, con ejemplos y todo para que lo entendamos, para romper todas estas paradojas, todas estas cosas. Para el hombre es Posible para Dios, pero no podemos decir, Dios puede hacer lo que sea imposible ser hecho. Entonces siempre decir, Dios puede hacer todo lo que la potestad y la potencia divina en el posible de las cosas se puede hacer. Tiene toda la potestad, toda la potencia divina en lo que es el poder. Omnipotencia. Todo y poder. Y el poder está referido a lo que se puede hacer. ¿Me explico? Para que no nos vayan a cotorrear con ese asunto. ¿Cómo ves, hermano? Ahora sí, tu duda era ¿qué más me hacías? Muy bien, como decías, y me agradó eso de que somos una extensión de Dios y nos mandó aquí a la tierra para... Yo siempre lo he dicho, ¿no? Nos mandó para ver cómo somos, ¿no? No. A ver, sí. Sí, porque si tú estás con él, vas a ir, papi, te adoro, te quiero, A ver estás si allá arriba. pasas la prueba. Pero si tú sabes que no existe, te manda aquí a esta tierra con un chip en cero y te querías aquí en esta tierra y sabes, te dice tan fácil que te dice, mis reglas son estas. Ah, no, sí. ¿Sí? Son y si las cumples y las haces, y a la hora que tú mueras, tu alma, tu espíritu, lo que sea, sale de este cuerpo físico que se va a quedar aquí, que se va a poder ir en esta tierra, sale ¿sabes cómo se me figura? ¿Cómo? Como los gusanos que andan en el... y luego se cuelgan así de los árboles y quedan como orugas y luego salen como una mariposa hermosa y salen volando hacia el Aquí cielo. el único detalle Eso somos nosotros, en lo que te equivocaste al ¿no? principio, O sea, sí, pero en el... sí. Estoy de acuerdo con... A la hora que nos escuchame, este capullo es Vamos a una cosa. somos nosotros. Vamos a una cosa para que continúe. Lo que te equivocaste fue en el enunciado. Dios no nos mandó al mundo para ver cómo somos. Nos permitió estar al mundo y nosotros somos los que podemos ver cómo somos. Dios ya sabe cómo somos. el famoso Sí, pero escúchame. libre Es lo que hablamos de albedrío. llama. Es que en las palabras, ¿sabes? Por una palabra mal dicha es contradictorio. Dios no puede mandarnos para ver cómo somos porque entonces no sería omnisciente. Dios sabe cómo somos. Más bien, nosotros mismos tenemos que autovalorarnos y saber cómo somos, no que Dios nos Por conozca. eso nos dio libre Conocernos albedrío. y ver en nuestro imperfecto qué podemos cambiar para estar con Él. Es muy diferente a que Dios Buenos, nos pueda malos, conocer, sí. cochinos, puercos, lo que queramos ser, para después ser juzgados en el librito que dijimos una vez. No hay vuelta de hoja. Tú eres el propio actor de ese librito y estás anotando día con día lo que tú haces. Y cuando te mueras y salgas de este cuerpo físico hacia Él, te van a leer ese librito y ya no hay borrón ni cuenta de hoja. Eso es a lo que yo me refiero. Sí, Por eso es el ahorita famoso libro de albedrío. Muy bien. sigue la entrevista porque no has terminado. Y luego sigue la poesía de mi No, mamá. pero- pero sí. no. No, esto se va a hacer aparte de la entrevista. Sí, no, ¿cómo crees? Oye, ¿qué crees? No se estaba grabando. Pues empezamos. No, nos vemos, mis amigos.
Como siempre, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Vicente González Su Álvarez. amigo Chente Regreso y su González amigo Álvarez. Quique. Bye, bye. Bye, Nos bye. vemos. Adiós. Hasta